Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos con una reseña literaria. Tenemos el libro Ahora Eterno, que ya va por su segunda edición del editor Jesús Viñuales Monzón. Aquí lo tenemos, es de la editorial Círculo Rojo y es una obra tenemos al menos 300 páginas de lectura de mucha información, ya que es sobre todo un ensayo con mucha investigación literaria a partir de lo que es una obra destinada a informarnos sobre lo que ha sido el movimiento religioso en una parte de lo que son la literatura de distintos autores en España. Vamos a ordenar las ideas para poder entenderlo. Bueno, es sobre todo una obra realista que se enfoca en lo que es la religión, en lo que son también obras religiosas y los autores. El libro se compone por varias fases. Tenemos una fase, la primera fase, donde nos vamos a centrar en el individuo, en nosotros como persona, en el ahora, en lo que nosotros somos y lo que nos habla nuestro propio corazón, nuestro propio cuerpo. Hay aquí sobre todo una serie de frases que sobre todo leyéndolas en voz alta nos van a llevar a ser conscientes de nosotros mismos, del yo, y luego vamos a la fase del individuo. Nuevamente aquí vamos a ser conscientes de lo que es el hombre, lo que es esta parte, lo que somos nosotros y lo que nos rodea, la realidad de lo que nos rodea. Después también vamos a hacernos varias preguntas con respecto a lo religioso. Y creo, más que leeros esta parte de aquí, esta parte también puede ser interesante, con algo que nos cuenta en el principio del libro. Nos dice, este trabajo desmitificador del espejismo religioso a fin de que el crítico literario cuente con elementos racionales para poder ver la falsedad que se esconde tras el quehacer poético, prosístico y estilístico desarrollado en las obras religiosas del siglo de oro español. Como vemos aquí, nos vamos a encontrar con eso. Es un trabajo de información donde vamos a poder entender, leer lo que son estas ensoñaciones literarias, religiosas, en las cuales se basan mucho en la fe ciega del creyente religioso, en el que te tienes que creer sí o sí lo que los santos te cuentan, y no hay nada más, pero vistos desde una forma práctica, lógica y normal. Si queréis, desde una visión atea, agnóstica, nihilista, como vosotros queráis, la visión de lo que nos cuentan puede ser realmente muy distinta e incluso rayando lo absurdo. Creo que es un libro muy interesante para personas no religiosas, puesto que desde luego este libro a personas religiosas les puede horrorizar, pero aquellos que busquen un poquito más de verdad, un poquito más de información con respecto a lo que es el mundo, a lo que ha sido el movimiento religioso en el mundo, que desde luego, quizá aquí en esta obra, está centrado en la obra religiosa, católica, ¿de acuerdo? Pero es algo que podríamos, desde luego, poder extenderlo a todas las religiones del mundo, a cualquier religión. Aquí, después vamos a tratar, después de esa primera fase donde hablamos sobre la religión y sobre nosotros como individuos y esa realidad que debemos ser más conscientes de ello, el libro, el escritor, se centra en distintas obras. Voy a empezar por las últimas obras dentro de este libro, las cuales vamos a leer lo que los santos, estos autores nos contaban y las vamos a desentrañar pensándolas con lógica. Vamos a ver, por ejemplo, las obras de Pedro Calderón de la Barca. También se va a hablar de distintas partes de las escrituras. Se va a hablar de Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús y, muy importante, la parte de San Juan de la Cruz, y todo esto dentro de lo que es el siglo de oro español. Bueno, yo creo que toda esta parte es
muy interesante, incluso podría extenderse aún más allá, puesto que yo creo que todos somos conscientes de que hay una época, tanto dentro de España como de Europa, en la que la religión o los religiosos se utilizaba de una manera tremenda, sobre todo para manejar absolutamente toda la sociedad. Desde lo que son los puntos religiosos se controlaba tanto al pueblo, a la política, a los reyes, a los que manejaban, siempre había la religión detrás. O sea, siempre ha sido el impulsor de manejar los hilos en todo, causando grandes momentos de oscuridad dentro de la historia de Europa. Por eso digo que esta parte es muy interesante, me ha gustado mucho también la parte de Fray Luis de León, me parece muy buena información, especialmente a mí me ha gustado esa parte. Otros lectores pueden encontrar muy buena información y datos interesantes en las otras partes donde se desentrañan las obras de estos escritores, dejémoslo ahí, escritores sin más. Entonces creo que es muy interesante, pero esta obra incluso podría extenderse, son 300 páginas, pero aquellas personas que les guste este tipo de lectura, información sobre la cultura religiosa, podría extenderse incluso más allá en obras, en otras obras y en otros momentos de toda Europa, donde, como decimos, la religión marca la historia a base de la manipulación que la propia religión cristiana aporta y hace a lo largo de toda la historia. O sea que directamente esta obra resulta muy interesante, pero que se podría extender mucho más allá. Yo los veo esto como una obra literaria de información, hablando de simples libros, escritores que desde el punto de vista de una agnóstica, yo soy agnóstica, completamente anticlerical, y es una obra que me ratifica en mis creencias en el que la religión no es más que una forma de manipulación para la gente. Así que, desde luego, es un libro, repito, para no creyentes, los cuales quieran información contrastada, porque aquí hay un trabajo de un historiador, de buscar información, de releer y de darnos una información extra sumamente interesante e importante. El defecto, que podría haberlo hecho el doble de grande, aportando más información de otros autores y más allá de España, que nos hubiera causado también mucho interés. O sea, este libro podría ser el doble de gordo, que nos lo hubiéramos releído igual de bien. Así que bueno, amigos, para aquellos que les pueda interesar el tema, os dejo abajo información de dónde podemos encontrar este libro, muy interesante. Gracias, Jesús Viñuales Monzón, por aportarnos una visión más amplia de lo que es y ha sido la religión en España. Un beso muy grande a todos, nos vemos en el próximo libro.